Este ejercicio consiste en la respiración de un adulto. Me dice que tiene 12 respiraciones en un minuto. Ahora me da datos de inhalación y exhalación. Al estado inicial estoy llamando estado 1 y al estado final estado 2 para no complicarme. Me dice que se inhala cierto volumen en una respiración. Ese sería el volumen 1. Entra este volumen inhalado, esta presión, esta temperatura, y con esto me da relativa. Y tenemos esta presión de saturación a esta temperatura. Ahora, debido a la respiración, el oxígeno que entra se intercambia por dióxido de carbono. Otro dato importante que me da es que el nitrógeno de salida es equivalente al nitrógeno de entrada. Y esto lo represento en igualdad de moles para el nitrógeno. Ahora, una vez en la salida, también sale a una atmósfera, sale a la temperatura del cuerpo humano, es decir, 37 grados centígrados, sale un gas saturado. Es decir, la humedad relativa tiene que ser 1. Y también un dato importante que me da es la fracción del nitrógeno en este estado 2. Ya. Ahora, lo primero que vamos a analizar es los componentes que tiene cada corriente. Como estamos inhalando aire ambiental, aire del ambiente es un aire húmedo. Es decir, está compuesto por oxígeno, nitrógeno y agua. Ahora, debido a este cambio, oxígeno por dióxido de carbono. Ahora, en vez de oxígeno va a salir dióxido de carbono. Nitrógeno tiene que salir igual, así que sale nitrógeno. Como está saturado, sale agua. Ya. En base a todo esto, quiere que calcule cuánta masa de agua se pierde en la respiración en unidades de kilogramo día. Ya como voy a calcular esta masa de agua, lo que voy a hacer es realizar un balance de materia para el agua. Y entonces, balance de materia al agua. Lo que voy a tener va a ser agua centrada, sería la masa de agua en la corriente 1, más esta masa de agua que se pierde. Esto es igual a la masa de agua que ahora va a salir en la corriente 2. Y ahora de esta ecuación directa voy a despejar lo que necesito, la masa de agua perdida. Y en realidad lo único que me va a quedar va a ser diferencias de masas en las corrientes. Sería la masa que tiene el agua en el estado 2 menos la masa de agua en el estado 1. Ya. En el estado 2 está en estado vapor y en el estado 1 también. Entonces, esto y esto independientemente lo puedo plantear por una ecuación de estado. Si queremos demostrar esto, sabemos que la ecuación de estado es PB es igual a nRT. Pero moles, que es masa sobre peso molecular. Si de aquí despejo masa, va a ser PB, peso molecular, sobre RT. Y voy a aplicar eso para cada uno de estos. Entonces tendría la masa de agua perdida, sería la masa de agua que está en el estado 2, por la ecuación de estado. Sería PB, peso molecular, sobre RT. Ya, como es del estado 2, lo primero es la temperatura 2, es el volumen 2. Como estamos hablando de agua, el peso molecular del agua. Esta presión sería la presión de vapor del agua en el estado 2, lo cual viene a ser humedad relativa del estado 2 por la presión de vapor de saturación del agua en el estado 2. ¿No? Solo desarrollo la ecuación. El siguiente término, menos la masa de agua en el estado 1. Lo mismo por la ecuación de estado. PB, peso molecular, sobre R, temperatura. Es el estado 1, así que debe ser temperatura 1, volumen 1. Como estamos hablando de agua, peso molecular del agua. La presión, lo mismo. Esto sería la presión de vapor del estado 1. La presión de vapor del estado 1 es humedad relativa del estado 1 por la presión de vapor de saturación del estado 1. ¿Ven? Aquí solo estoy desarrollando la ecuación. Ahora, mediante esta ecuación tengo que calcular lo que me pide el ejercicio. Entonces, mediante esta ecuación tengo que tener todos los datos. En base a esto, analizaré lo que tengo y lo que me va a faltar calcular. Humedad relativa del estado 2, tengo. Presión de vapor de saturación del estado 2, también tengo. Volumen 2, no tengo volumen 2, ¿lo ven? Entonces, el primer problemita está aquí. Peso molecular del agua, calculable. Temperatura 2, tengo. Vamos al siguiente lado. Humedad relativa del estado 1, 30% tengo. Presión de vapor de saturación del estado 1 también tengo. Volumen 1. Eso sí tenía, ¿lo ve?
Peso molecular del agua calculable, temperatura 1 tengo. Entonces, esta ecuación se va a poder resolver cuando tenga volumen 2. Entonces, ahora hagamos otro análisis para poder calcular volumen 2 y poder entrar a esta ecuación. A esta ecuación la voy a llamar la ecuación 1. Ya, a ver, ¿qué podríamos analizar? Si nos fijamos, esta condición bien interesante desde el inicio, ¿no ven? Los moles del nitrógeno son constantes. Así que solo para este componente puedo considerar una ecuación combinada, ¿no ven? Entonces, para el nitrógeno, puesto que mol de nitrógeno es constante, le voy a aplicar una ecuación combinada. Esto vendría a ser lo siguiente. Presión del nitrógeno en el estado 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1. Esto debería ser igual a la presión del nitrógeno ahora en el estado 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Ahí miren, acá ya me está saliendo la incógnita volumen 2. Entonces, mediante esta ecuación voy a calcular volumen 2. Ahora veré lo que tengo en esta ecuación. Temperaturas tengo, ¿lo ven? Tengo. Volumen 1 tengo presión de nitrógeno en el estado 1 y presión de nitrógeno en el estado 2. Es lo que no tengo, ¿lo ven? Entonces, esta que sea la ecuación número 2. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular presiones de nitrógeno, ¿lo ven? Ya. Para ello voy a analizar cada estado independientemente. Primero, mira, voy a analizar primero el estado 2. ¿Por qué? Porque tengo la fracción molar del nitrógeno justamente en el estado 2. Entonces, haré lo siguiente. Para presiones del nitrógeno. Vamos primero por el estado 2. Si analizo el estado 2, algo importante que debo recordar es que la fracción del nitrógeno es igual a la presión del nitrógeno sobre la presión total. Si esto lo estamos aplicando al estado 2, sería la fracción del nitrógeno en el estado 2. Presión del nitrógeno en el estado 2, presión 2. ¿Lo ven? Y de aquí, como pueden ver, tengo fracción molar, tengo la presión total del estado 2, puedo calcular presión del nitrógeno, ¿lo ven? Sencillo, entonces, acá calcularé la presión del nitrógeno en el estado 2. Ya. Esto vendría a ser fracción por presión total. La fracción es 0,75 y la presión total del estado 2. Eso es una atmósfera. Pero lo voy a colocar en milímetros de mercurio porque mis presiones de vapor de saturación están en eso. Para no complicarme más adelante. Por 760. Así, la presión del nitrógeno en el estado 2 me va a salir 570 milímetros de mercurio. Hasta acá. Ya he podido calcular una de las presiones del nitrógeno. Ahora tengo que calcular la otra. Y así voy a poder calcular el volumen 2. Y con volumen 2 puedo calcular masa de agua perdida. ¿No ven? Entonces ahora analicemos al estado 1 para el nitrógeno. En el estado 1, ahora no tengo fracción molar. Se me hace un poco más complicadito, ¿no ven? Entonces aplicaré el Dalton, puesto que tengo la presión total. Puedo decir que para el estado 1, la presión 1 es igual a la suma de las presiones parciales en el estado 1. Esto vendría a ser estos tres componentes. Presión del oxígeno en el estado 1, más la presión del nitrógeno en el estado 1, más para el agua la presión de vapor. Pero la presión de vapor es humedad relativa por la presión de vapor de saturación. Estamos en estado 1, presión de vapor 1. Ya. En esta ecuación lo que quiero es esta, ¿ven? Ya. Entonces lo demás debería ser conocido. En base a esto, humedad relativa del estado 1 y presión de vapor de 1, ambos conocidos. Presión 1, como ya les dije, es conocido. Lo que me está faltando ahora es presión de oxígeno en 1. Entonces, o bien debo calcular la presión de oxígeno en el estado 1, o también puedo encontrar una relación entre esta presión y esta presión. Así esta ecuación solo estaría en función de esto. Ya que es lo más sencillo, ¿saben por qué? ¿Cómo puedo relacionar oxígeno y nitrógeno? Por el aire, ¿no ves? Lo primero que nos debería venir a la mente, oxígeno y nitrógeno, aire.
Entonces, por el aire, yo sé la siguiente composición. Sé que está compuesto por en nitrógeno 79%, en oxígeno 21%. Ya, yo voy a trabajar con el oxígeno porque es lo que quiero, ¿no ven? Entonces esto, en tanto por 1, 0,21. Este 0,21, ¿de dónde ha venido? Esto es una fracción molar, ¿no ven? Entonces puede ser moles parciales sobre moles totales. También puede ser presión parcial sobre presión total. O en algunas condiciones, volumen parcial sobre volumen total. En este caso lo conveniente es presión, ¿no ves? Se nota. Entonces, presión parcial sobre presión total. La parcial sería oxígeno, ¿no ves? Presión de oxígeno sobre la presión total. ¿De qué estamos hablando? De aire. Entonces sería sobre la presión de aire. Ahora, aquí puedo hacer algo más. ¿Saben por qué? Porque a esta presión del aire también puedo aplicar un Dalton, pues, ¿no? La presión del aire sería la suma de las presiones de sus componentes. Entonces, presión del aire es presión de oxígeno más presión de nitrógeno. Entonces, mira, esto si igualo con esto, tengo una ecuación que me relaciona presión de oxígeno con presión de nitrógeno. Esta ecuación, si quieren, lo copio aquí. 0,21 es igual a presión de oxígeno sobre presión de oxígeno más la presión de nitrógeno. Ahora de acá, solo debo despejar presión de oxígeno y lo voy a obtener en términos de presión de nitrógeno. Esto me va a salir lo siguiente. Presión de oxígeno. Esto es igual a 0,21 sobre 0,79 presión del nitrógeno. Solo operen acá y les va a salir esto. Entonces, de este modo, ya tengo presión de oxígeno en términos de nitrógeno. Si esto lo reemplazo acá, solo va a ser una ecuación con una incógnita. Y así ya voy a poder obtener presión de nitrógeno. Entonces, seguiremos acá. Presión 1 se mantiene como presión 1. Presión de oxígeno en 1, que vendría a ser 0,21 sobre 0,79 presión del nitrógeno. Lo voy a aplicar al estado 1 directamente, más la presión de nitrógeno en 1, más la humedad relativa en 1, por la presión de vapor en 1. Ahí de acá, solo es despejar presión de nitrógeno ahora. Si esto lo llevo a restar presión de nitrógeno en 1, me va a salir 0,79 presión 1 menos humedad relativa 1 por la presión de saturación del estado 1. Y acá, si le coloco datos, 0,79, presión 1 es 1 atmósfera. Lo voy a colocar en milímetros de mercurio, 760, menos humedad relativa 1, 0,3. Presión de vapor del estado 1, 21,01. Y así operando me va a salir 595,41. Y todo esto, ¿para qué lo hice? Para decir que esta es la presión del nitrógeno en el estado 2. Esta es la presión del nitrógeno en el estado 1. Y con eso, ya puedo entrar a esta ecuación para allá. Volumen 2, ¿lo ves? Y si tengo volumen 2, el cálculo de masa de agua perdida ya es sencillo. Ahora sí, voy a colocar simplemente datos acá y la única incógnita va a ser volumen 2. Presión del nitrógeno 1, lo he calculado, 595,41. Volumen 1, eso siempre ha sido dato, 500 ml. Temperatura 1, 296 Kelvin. Vamos al otro lado. Presión de nitrógeno en 2, también lo he calculado, 570. Por el volumen 2, el volumen que quiero calcular. Sobre temperatura 2, 310 Kelvin. Y así, si operan en esta ecuación y despejan volumen 2, este les va a salir 547. Ahora, ¿qué unidades? Analicemos esta ecuación. Esto era milímetros de mercurio. Esto también era milímetros de mercurio, se me va a cenar. Abajo esto es Kelvin, esto es Kelvin, se me va. Entonces las unidades de volumen 2 vienen a ser las mismas del volumen 1. Volumen 1, ¿qué unidades eran? ml por una respiración. Entonces esto también es ml
por cada una respiración. Bueno, ya, con este volumen 2, ya puedo volver a mi ecuación 1 inicial, y ahora todo es dato y puedo calcular masa de agua perdida. Ya entonces colocamos datos. En la ecuación 1, vamos por el primer término. Humedad relativa del estado 2, 1. Presión de vapor de saturación en el estado 2, 47,07. Por el volumen 2. Como esto es una ecuación de estado, lo voy a colocar en litros. Esto es 0,547 litros. Por peso molecular del agua. Eso es 18. Abajo, R. Aquí en libra, arriba en milímetros de mercurio. Entonces aquí abajo, 62,4. Por la temperatura 2, 310 Kelvin. Y este es el primer término, vamos con el segundo. Humedad relativa del estado 1, 0,3. Presión de vapor de saturación del estado 1, 21,01. Lo mismo, el volumen 1 lo voy a colocar en litros. 500 ml es 0,5 litros. Por peso molecular del agua, 18. Abajo lo mismo, 62,4. Ahora temperatura 1 y otra 26. Y así este cálculo me va a salir este valor. Ahora en unidades. Si le quitamos de acá el peso molecular, esto me saldría en moles, ¿no ve? Con la ayuda del peso molecular, cada término está en gramos. Entonces esto me va a salir en gramos. Ahora, mis volúmenes eran por unidades de respiración. Cada uno era sobre una respiración. Entonces, esto me va a salir gramos por cada una respiración. Ya es lo que quiero calcular, pero no están las unidades. Entonces, ahora son los factores de conversión. Primero, de gramos a kilogramos, lo más sencillo. 1000 gramos hacen 1 kilogramo. Con esto ya está. Ya tenemos kilogramos arriba. Ahora abajo tiene que estar sobre día. ¿Cómo voy a convertir esto? Con la ayuda del factor de conversión. 12 respiraciones en 1 minuto. Así lo vuelvo tiempo y volverlo día va a ser más sencillo. Entonces, sé que 12 respiraciones equivalen a 1 minuto. Con esto ya me he ido a unidades de tiempo. Al estar en unidades de tiempo, ahora ya es más conocido. Sabemos que 60 minutos tiene 1 hora. Quiero llegar a día, ¿no? Entonces, 24 horas tiene 1 día. Con esto, si hacen el análisis correcto, me va a quedar en unidades de kilogramo día. Siendo ahora sí la respuesta en unidades de lo que me pedía, la masa de agua perdida, 0,36 kilogramos por cada día.